Buenas tardes, hermanos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Dios, descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Señor, en lo que harás Muy buenas tardes, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Soy la hermana Idalia. Son las 6:08 de la tarde de este día jueves. De este día jueves 2 de mayo del 2022. Estoy aquí porque estaba yo, ¿verdad? Tantito ahí, tantito orando. Últimamente no estoy orando tanto. Si no es una cosa es otra. Entonces, y me puse el Señor en la oración me dijo que me fuera al libro de Salmos. Y leyendo Salmos me dio un versículo y en el versículo me llevó a otra cosa que a estar aquí. Porque hay mucha incredulidad en el pueblo de Dios. ¿Y por qué esa incredulidad? Porque no los metemos con Dios. Entonces, hay muchas personas que tal vez si nunca se apartaron del canal cuando inició la obra, saben todo desde el principio, pero si usted no lo sabe, lo va a saber. Espero que este día esté el hermano Oscar Pérez de Nicaragua. Dios le bendiga grandemente para que él quiere saber sobre la obra del Señor, mucho más. Por algo ha de ser, ¿vea? Eh, Dios les bendiga grandemente dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Usted sabe que no los puedo mencionar uno por uno porque el tiempo aquí me lo mide todo. Entonces, pero lo que estoy segura que el Señor estaba entrando a México, Estados Unidos, Salvador nada más. Pero ahora ya se fue a Nicaragua con este hermano Oscar. Allá no había entrado el Señor. Pero los tiempos del Señor son perfectos. Si Él dice que su palabra va a llegar a todo el mundo, va a llegar, pero en los tiempos de Él. Así es que Dios le bendiga. Va a llegar en los tiempos de mi Señor. Porque aquí no es como nosotros queremos, es como mi maestro. Mi maestro dice. Acuérdese que si se corta esta cosa, yo estoy batallando con esto. Porque a mí no me gusta medir el tiempo a Dios. Miren, no me gusta. Y aquí me quedo siempre a mitad porque me corta las cosas. Pero antes de todo quiero decirle, yo no entiendo si el Dios que yo le sirvo, hay otras personas que también le sirven a Dios. El Dios que le habla a aquella persona me habla a mí. El que la santifica a aquella me santifica a mí. Entonces el que me dice a mí que me tape de pie a cabeza, ¿por qué no le dice a la persona que tape de pie a cabeza? El que me ha hecho tirar todo mi pasado a la basura, y porque a estas personas, si es el mismo Dios que les habla, no las hace que tiren su pasado a la basura. Porque su pasado lo ponen aquí, el antes y el después ahora. Qué vergüenza. A mí el mismo Espíritu Santo me reargulle por dentro que eso no está bien. Y todas las personas hacen eso, el antes y el después. Y ahí lo han subido a YouTube. Y les he dicho yo, quiten eso. Si eres sierva de Dios, quite esa vergüenza que tienes. No me han hecho caso. No escuchan. No escuchan esto. Otra hermana. Hermana, apenas la encontré yo. Apenas la encontré. Y fíjate, mira, te voy a demostrar cómo ella habla la palabra, ¿vea? Aquí ella habla la palabra. Aquí. Ella habla la palabra. Ahí. Y te voy a enseñar el perfil que tiene en su canal. Aquí. Mira. Mira. Mira.
A mí eso me da, sacatamo no corati. A mí eso me herve por dentro. Me herve horrible. Porque si se presentamos un Dios, no lo vamos a presentar a medias. O sea, mitad Dios y mitad diablo. Aquí no se puede ser mitad Dios y mitad diablo, señores. Aquí solo somos de Dios o solo somos del diablo. Esta señora parece de las, mire, de las meatrices de antes, de los 60, por ahí así, ¿verdad? Y usted me va a decir, hermano, eso era antes. Por supuesto, era antes. Por eso esta foto del diablo no tiene que estar aquí. Debería de ser solo su foto, solo esta, nada más. Y quitar esta foto del diablo que tiene ahí. Porque por alguna, ahí la tiene, ahí la tiene el diablo. Y ahí es donde yo digo, pero si no es el mismo Dios que a mí me dijo tirarlo todo. El mismo Dios que todavía, que me hizo, yo no tenía números de teléfonos de hombres, nada. Yo no fui que anduviera agarrando números de teléfono de hombres, no. El número que yo tenía de teléfono era la persona que andaba conmigo nada más. Y Dios, toditos los números que yo tenía, fueran de quien fueran, me mandó a quitarlos. Y le dijo a mi esposo, ella tiene más números. Le digo, no tengo ni uno, ya los quité. Porque a mi esposo le dijo, dile que ella tiene muchos números de teléfono y les enseñé yo a mi esposa, aquí están todos. Le dije, pero si no le agrada al Señor, ahorita mismo me deshago de ellos. Y en ese mismo momento me deshice de ellos. Yo no los tenía en el celular, yo no los tenía registrados aquí esos números de teléfono, ni uno estaba registrado aquí en mi teléfono, no. Estaban en una agenda, allá tirados en un armario, allá estaban los números de teléfono. De allá me los sacó Dios y me hizo que me deshiciera de ellos. ¿Por qué? Porque la que cuenta es el presente, el mañana, el futuro es el que cuenta en nosotros, no lo que hemos dejado atrás como el perro y la puerca al vómito. Bueno, vamos a lo que vengo yo a hablarle de las maravillas que ha hecho Dios en mi vida. Pero voy a empezar con este salmo. Salmo 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué es, hermanos? Ahí va a haber moquitos porque ando bien mala. No le hace a mí. Yo no tengo pena que usted me vea los mocos. ¿Qué quiere decir buscar mi rostro? Es que usted se meta a orar con él. Que usted se meta, le voy a decir porque no sabía qué quería decir eso. Y el Señor me decía, busca mi rostro. Y yo nomás me paseaba y le decía, pero ¿qué buscar tu rostro, Señor? Yo escucho palabras, yo oro. Porque mire, a mí no me sacaba del Señor de una hora de oración. Y yo sentía que era la mejor oradora con una hora de oración. Y el Señor me decía, buscar mi rostro. Me estaba diciendo que me metiera en oración. Y yo, ¿qué es buscar tu rostro? No entendía qué era eso. Tardó para encontrarlo hoy. Y sé que es buscar su rostro, es orar. Porque el Señor me decía, busca mi rostro, busca mi rostro. Me decía constantemente. Y yo no sabía. Le decía, pero yo oro, Señor, y yo escucho palabras. Pero Él me está diciendo que me metiera, porque yo no estaba encontrando su rostro en una hora de oración. Para encontrar el rostro del Señor tenía que llegar a 5 horas de oración. El mínimo son 5 horas de oración. Y yo, lo más bajo que yo oraba era media hora, lo más bajo. Y cuando yo sentía que oraba demasiado, era una hora. Hasta ahí, y no pasaba de ahí. Y el Señor me decía, tienes que orar más. Le voy a hablar lo que ha hecho el Señor desde el 2015 hasta ahora. Y el Señor me decía, tienes que orar más. Yo veía al Señor, yo veía al Señor, llegaba a mí, me decía, tienes que orar más. Y yo no le hice caso. Seguí en lo mismo, orando al mismo tiempo. Y Él ya me estaba diciendo que orara más, porque tal vez Él desde ya quería ya empezar conmigo. Llegó esa vez a verme. Me decía que tenía que orar más. Yo nomás veo al Señor de aquí para abajo, para arriba yo no lo veo. Y otra vez que vi que yo estaba
estaba ahí como queriendo orar cuando el Señor llegó. Y cuando yo estaba queriendo orar, el Señor llegó y me vio que yo estaba como que yo estaba en posición de orar. Entonces, como yo estaba en posición de orar, pero como lo vi que estaba ahí, seguí orando y dije, yo voy a orar para que vea el Señor que estoy orando. Porque estaba en posición de orar, pero no estaba orando. Pero me puse a orar porque veía que Él me estaba viendo en posición de orar. Y me puse a orar en el sueño que el Señor me estaba dando. Yo veía a mi Señor. Entonces, lo que el Señor ha hecho conmigo desde entonces. Mire, a mí ningún pastor a mí ha hecho una liberación. Ningún pastor ha hecho sanidad. Ninguno. Ninguno ha hecho nada conmigo. Ni yo no he tenido liberación de ningún pastor, ni sanidad de ningún pastor. Nada más de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y le voy a decir por qué. Porque nosotros cuando estamos desesperados queremos que todo el mundo se una y ora por nosotros y que los hermanos ya los resuelvan el problema. Y no es así. Porque yo me acuerdo en estos procesos, 2 juicios que yo he tenido, yo conozco 2 personas y les iba a decir que otra vez se abría mi juicio y que oraran por mí. Y me dijo el Señor, no, no lo hagas. No les hagas, no les digas que oren por ti, me dijo. Porque la gloria es mía, me dijo. Si tú, me dijo, les pides oración a ellas, van a decir que por ellas se te arregló el problema, me dijo el Señor. Entonces no, como diciéndome, así no le vas a deber nada a nadie, lo que me debes es a mí nada más. Así es que me dijo el Señor, no, ora tú solita, tú eres la del problema y tú eres la interesada y ora tú solita. Y a nadie más le pides oración, para que después no digan que por ella se te solucionaron las cosas. Fíjate cómo trabaja Dios. Tenemos que saber cómo trabaja Dios. Así es que, ¿y cómo debemos de saber que trabaja Dios? De la manera metiéndolos con Él. Y ahí yo me quedé sorprendida, porque yo ya había pedido oración mucho antes a ellas. Cuando yo todavía, le digo, no me metía realmente con el Señor. Entonces el Señor ha hecho procesos conmigo, liberándome. Mire que cuando yo empecé en las cosas del Señor, eso era horrible. Yo veía serpientes, yo veía cosas horribles en mi vida, pero eran las liberaciones que el Señor me estaba dando. Eran aquellas liberaciones que veía aquellas culebras que me picaban. Y veía todo aquello. Y veía una hermana en sangre que es la que me hizo hechicería. La veía al otro lado de la ventana. Ese lado de la ventana era como la pared de mi apartamento, porque ella siempre andaba aquí rondando a los alrededores y eso era lo que el Señor me enseñaba. Y me decía el Señor que no podíamos estar como las dos juntas en el mismo lugar, que una tenía que desaparecer, pero las dos no podíamos estar. Y quien iba a desaparecer iba a ser ella, no yo. Así fue aquella mujer de estar aquí en Beaverton, Oregon, de andar aquí rondeando porque por ahí parqueaba sus carros. Se fue para otro estado. Y yo decía que Dios le iba a matar. Y no. Fue que de la noche a mañana se desapareció y se fue para otro estado. Apareció en otro estado la mujer. Dios se la llevó. Porque dijo que no podíamos estar las dos en el mismo lugar. Porque ella buscaba la ocasión de ver a mi marido y de meterle cosas mías. Entonces, cuando esta alabanza que le puse yo, el Señor me la puso una vez. Me acuerdo, yo veía el cielo azulito, azulito, al color del cielo lo vi yo. Y escuché la alabanza y le dije yo, ay Señor, los mismos gustos tenemos, Señor. Esa alabanza, le decía yo, cómo me encanta a mí, le decía. Y yo escuchaba la alabanza en el aire, en el cielo, que el Señor me la ponía. Y yo le decía que teníamos los mismos gustos porque a mí me encantaba también esa alabanza que yo le puse. Y cuando el Señor, en el proceso, en los procesos, en el proceso, mire, en los procesos, es que uno siempre dice, yo estoy bien. No, pero cuando llegas adelante, te das cuenta que ayer estabas mal. En los procesos yo sentía ganas de darme contra la pared, de estrellarme contra la pared, de hacerme daño. Los mismos espíritus de demonio. No era Dios. Y yo sentía que así iba a complacer a Dios. No, era el mismo diablo que me estaba haciendo hacer eso.
Y yo sentía aquello, y yo le llamaba a mi esposo y le decía, ya no aguanto más, le decía yo a mi esposo. Pero yo no le decía, ya me voy al mundo, y yo tiro a Dios y yo me voy. No, yo le decía que no aguantaba más, pero nunca le decía, voy a dejar a Dios, nunca. Y él me decía, tienes que resistir, son luchas, es normal. Lo que te voy a decir, me dijo mi esposo, que si tú no sigues en el evangelio, yo te voy a dejar, me dijo. Porque Dios le dijo, si ella no me sigue a mí, abandónala, le dijo. Y me dijo mi marido así, no me dijo que Dios le había dicho, pero me dijo, si tú, me dijo, regresas y dejas a Dios, yo te dejo a ti, me dijo. Y era aquellas ganas de lastimarme, de darme contra la pared. Así estaba yo de endemoniada, de darme contra la pared, de estrellarme contra la pared. Es importante meterlos con Dios, señores, y decirle yo, y usted no repita lo que otros dicen y no repitan lo que aquellos dicen. No, usted asegúrese que sea Dios quien se lo dice. Porque yo escuché que dicen los pastores, el que no está en Cristo nueva criatura es, y todo su pasado se le quita. Mentira. Entonces Dios me enfrentó a mí y yo le llamé a un pastor y le dije, pastor, dice la palabra, y le receté el versículo. Pero aquí Dios me está diciendo otra cosa. Me dijo, no, hermana, fíjese cómo me dijo el pastor, no, hermana, si su pasado es vergonzoso, no lo diga, me dijo. Entonces yo iba a seguir atada. Cuando Dios me estaba diciendo que no, entonces yo digo, pues ¿quién miente? Yo no me había metido con el Señor. Era lo que ellos decían y lo que la palabra decía. Entonces le digo, ¿quién miente pues, Señor? Y enfrenté yo al Señor. ¿Quién miente pues, Señor? ¿Tu palabra o quién miente? Porque aquí dice así, pero tú me estás diciendo otra cosa. Aquí dice que el que esté en Cristo nueva criatura es, pero tú me estás mandando a hacer otra cosa. Entonces, ¿quién miente? Agarré la Biblia y la rompí. Y me aparté. Esos días me aparté. Y el diablo que me decía, mira, el Dios te ha traicionado, es mejor que te mates, es mejor que ya no existas para Dios, porque Dios te traicionó, y el diablo trabajando conmigo, metiéndome cosas. Entonces, y Dios me dijo, sierva, te has molestado, sierva. Pero era para mi bien. ¿Por qué? Porque es que yo no me había metido con el Señor. Yo nada más le estaba preguntando a un pastor y me estaba dejando, ya ves. Por eso, esto, aquí está escrito algo, pero este es para respaldarte lo que Dios te da. Dios te lo da y aquí te tienes que respaldar, no solo agarrarte de aquí, porque yo me agarré de aquí y no me sostenía solo agarrarme de aquí, y por eso destrocé la Biblia, la rompí todo, el Corintio, segunda de Corintios, todito lo rompí. Porque el Señor me estaba diciendo, habla. Tienes que declararle tu pasado a tu marido, habla. Pero es que el Señor le decía yo, pero es que aquí en segunda de Corintios, que el que está en Cristo nueva criatura es, yo ya soy nueva criatura. Y toda pestosa de pecado, con un pasado enterrado como los gatos. Hasta que llegó el momento. Pero rompí la Biblia, el versículo que decía, porque aquel pastor me dijo que si era feo que no lo hablara. No, señores, aquí por feo que sean las cosas, tú las tienes que ventilar para que seas libre. Porque si no sigues atado, tienes que hablarla. No está diciendo Dios que Él viene por los enfermos, que por prietos horribles que sean tus pecados, Él te los va a formar en blancos, pero tienes que declararlo. Mire, una vez yo no iba a ayunar porque quisiera ayunar, porque no. Me iban a hacer un examen de sangre y necesitaba estar 12 horas sin comer. Esas 12 horas me las pasé sin comer para que me fueran a hacer el examen de sangre. Me llevaron, y resulta que cuando me llevaron allá, la mujer no me lo quiso hacer, no sé por qué. Yo había aguantado de comer 12 horas y le dije a la mujer, le dije sus cosas y salí bien molesta de ahí. Y le digo a mi esposo,
No comí por 12 horas para que esta mujer me venga a decir que no en la noche que me fui a hacer el examen. Y llegué y me acosté en la cama. Y mire, y me acosté en la cama. Como no había comido por 12 horas, ¿vea? Ni había bebido tampoco, ni comido ni bebido. Y me acosté en la cama. Y sentí que, así como cuando usted agarra un muñeco de plástico y le empieza a echar aire y echar aire, hasta que aquel muñeco se infla y sale hacia arriba. Así pasó conmigo. Mire, yo empecé que empezó mi cuerpo a engruesarse, a engruesarse, a engruesarse. Y como que yo me levanté. Mi esposo me veía en la cama, pero quizás yo estaba levantada. De ahí de estar bien inflamada y levantada, sentí que se fue desinflamando, se fue desinflamando, se fue desinflamando aquel cuerpo y quedó como cuando usted, después de que usted se complace echándole todo el aire a aquel chinto, le saque el aire y se va hasta que el chinto queda así, como que si nunca lo infló. Así quedé yo. Después de estar bien inflamada, que sentía que yo estaba arriba de la cama así, flotando. Sentí como se me fue bajando, me fue bajando todo el aire. Y quedé normal. Gran liberación que tuve. Grande fue la liberación que tuve. Poderoso Rey de gloria. Mi alma te alaba, Padre bendito. Igual cuando me iba a sanar de la brujería que le dijo que yo hiciera mi panza, no había ropa que me quedara. La gente le decía a mi esposo, su esposa está embarazada. Y no era que yo estaba embarazada, yo apenas caminaba según una gran panza que traía. No había vestido que me quedara. Brujería. Perdón. Entonces, y una madrugada me dijo el Señor, prepárate que te voy a curar. Y me dijo. Y dije yo a poner un tapete en el piso. Y me acosté como que iba a parir. Puse el tapete en el piso a un lado del baño y me acomodé como que iba a parir. Y le dijo a mi esposo, yo le dije a mi esposo lo que el Señor me estaba diciendo. Dile a tu esposo que él va a estar orando por ti y ungiéndote. Entonces mi esposo, cuando el Señor estaba trabajando en mí, mi esposo estaba orando, ungiéndome, porque yo me iba a morir. Fíjese cómo es importante meterse con el Señor. Entonces empecé yo como que iba a parir, unos grandes gritos que pegaba yo. Como que iba a parir, como que iba a parir. Y decía yo, esto es espiritual. Yo no puedo llamar a un doctor, no puedo llamar a la ambulancia porque, ¿qué? No van a ver nada, ni van a entender nada. Y yo aquellos grandes gritos del hechizo que tenía. Porque ahí salió, saber que salió. Nosotros no vimos nada, pero que salió algo, salió en forma de parir. Entonces mi esposo orando por mí, ungiéndome. Y Jesucristo peleando con el Padre. Porque Jehová me quería llevar. Jehová, ayer era dos cosas. Me liberaba o moría. Pero si liberaba, iba a ser libre. Y si me moría, me iba a ir con el hechizo en mi panza. Entonces, Jesús veía la muerte en mí. Y le decía, Padre, no te la lleves. Padre, yo la necesito aquí en la tierra. Padre, yo di la vida por ella. Le decía Jesús a Jehová. Por eso le digo yo que los tres se identifican. Y era aquella lucha, yo sentía que me moría. Y aquella lucha, y Jesús diciéndole, Padre, no te la lleves. Yo le di la vida a ella. Yo la necesito aquí. Yo di la vida por ella. Padre, no la lleves. Déjala porque yo di la vida por ella. Le decía mi Jesús al Padre. Y yo, mire, haciendo aquella fuerza, como que iba a parir hasta que salió todo. Me levanté así, me hacían las patitas, mire, como cuando una mujer pare, así quedé yo. Entonces me metí yo al baño, me bañé y me fui a la cama. Y era como que yo había parido, porque todito esto, a mí me quedó un gran dolor. Y me fui para la cama y dijo mi esposo y recogió todo aquello y lo fue a tirar. Y yo no me había deshecho del vestido, me quedé con el vestido con el mismo que había parido el hechizo. Entonces vine y me lo quité y le dije, voy a tirarlo también. Tiramos todo. Me curó de la brujería que me había hecho la hija de mi mamá. La que dijo el Señor que no podíamos estar las dos en un mismo lugar. Me sanó de la hechicería. Mire, se fue aquella gran panza que pareciera que yo iba a tener elefantes. El Señor
me sanó, me sanó. Y vi cómo Jesús peleaba por mi vida con su padre, diciéndole que él me necesitaba y que me dejara aquí. Esas son las cosas de Dios que los enseña. No dice la misma palabra que a quien más le perdona es a quien más le ama. Así es que tú crees que yo me puedo alejar de Dios, yo puedo dejar de amar a mi Padre cuando sé todo lo que ha hecho por mí. Eso a mí me enseña a amarlo y amarlo más, porque como no tengo de qué manera agradecerlo, nomás hacerlo, amando a mi Señor y tratando de obedecer lo que mi Señor quiere. Mi esposo no quería casarse. En lo terrenal no estamos casados, en lo espiritual sí. No quería casarse conmigo. Entonces le dijo el Señor, no la vas a tocar. No la vas a tocar. Mi esposo estaba casado por lo terrenal, no por la iglesia. Son dos cosas diferentes. Le dijo el Señor, te divorcias y te casas con ella, le dijo. Pero mientras no la vas a tocar. Porque mi esposo no tomaba cartas en el asunto por si divorciarse, no. Pero cuando Dios le dijo, se empezó a mover y empezó a buscar el divorcio de lo terrenal. En la iglesia no estaba el casado. Entonces, si no le dijo, no la vas a tocar a ella. Entonces, pasamos casi 10 meses sin tener relaciones sexuales. Nada, nada de nada. Hasta que el Señor quizás, viendo la necesidad del hombre que tenía en su cuerpo, vea, vino el mismo Dios de la gloria y los casó. Cuando yo estaba en aquella cárcel, dijo el Señor, me hizo sentir a mí que yo no iba a ir a ninguna congregación para que me casaran, que Él mismo me iba a casar. Así es que Él mismo los casó. Nomás me bajé yo de la cama así como estaba y mi esposo había llegado con una sus chamarras en tiempo de frío y los pusimos en oración y ahí esperamos en oración hasta que el Señor descendió y los casó. Y los dijo los que los iba a decir, mi Señor. Él los casó. Así es que en lo espiritual, nosotros ya estamos casados. Estamos esperando otras cosas para casarlo. En lo terrenal. Pero en lo espiritual ya estamos casados. Entonces, yo estoy en provecho. Yo no puedo hablar de estas cosas, por eso muchas cosas ya las dije aquí, pero Dios me cuidará. Entonces, ya estamos casados ahí, pero tuvimos viviendo en la misma casa, durmiendo juntos, casi un año sin tener relaciones. Porque no íbamos a tener hasta que los casáramos, porque eso fue la orden que Dios le dijo. No vas a tocarla a ella hasta que no te cases. Y como fue la orden que le dijo. Y como veía el Señor que no los podíamos casar por el proceso que tengo, no podía haber matrimonio por el proceso que teníamos. Entonces, y ya había pasado casi un año, entonces vino Él y los casó en lo espiritual, dejando lo terrenal. Pero es más lo importante, lo de Dios. Entonces, después de un año de estar durmiendo en la misma cama, conviviendo, pero sin tener relaciones sexuales. Cuando yo fui en aquella cárcel, no estábamos en el proceso. Estábamos en el proceso de no contacto sexual, porque papá lo mandó a hacer. Así es cuando nos metemos con Dios. Cuando fui a aquella cárcel, Dios no me permitió que yo pidiera nada. Mire, que como ahí te hace falta todo, vea. Entonces, yo quise como ir a decirles a las personas que me regalaran algo. Me dijo el Señor, cuidadito y vas y pides. Cuidadito y vas y pides, me dijo el Señor. Entonces cuando me retrocedí de ahí yo, y ya no pedí. Pero solas las personas venían y me decían, ve a bañarte, ten este pedacito de jabón. La del lado de la celda me decía, ten Rosa, me llevó un vaso y un cepillo y un pedazo de jabón. Sin que yo le pidiera. ¿Por qué? Porque papá estaba glorificándose ahí. Por eso me dijo, no pidas.
no pedí, solito llegaron las cosas. Entonces te dan una tarjeta para que llamaras. Yo aquella tarjeta se la regresé de regreso, porque yo no tenía a quien llamar, pero el diablo siempre trabaja. Entonces me acordé de un número de una persona ex que había conocido, tenía el número. No lo tenía, pero se me vino a la mente. Es el único número que se me vino a la mente, fíjese. Ah, dije yo, a este número voy a llamar. Y me dijo Dios, cuidadito y lo haces. No lo hice. Me dijo el Señor, cuidadito y pides ayuda. Cuidadito y pides ayuda aquí dentro de este lugar. Y cuidadito si pides ayuda desde aquí adentro hacia afuera. No le vas a pedir ayuda a nadie. Me dijo el Señor. Yo me quedé quieta. Y la señora, la compañera de a un lado me decía, llama Rosa, llama. Era una americana, llama. Y yo decía, ay, este demonio. Le decía, sí, así la llevaba, sí. Pero yo no lo hacía. Me dijo, te voy a dar mi número para que llames. Ella quería que yo llamara quizás a su número que lo tenía en su casa, ella, no sé a dónde, porque ella estaba encerrada ahí, pero ella quería que yo llamara hacia su casa, a saber a dónde. Le dije, sí, luego. Nunca le dije, dame tu número, voy a llamar. No hice ninguna de esas cosas. Fueron 24 días creo que fueron los que estuve ahí. Pero fíjese, yo no salía de la celda. Decían, ella no sale. Ella nomás sale para comer y bañarse. Ella no sale a break. Yo no salía. Porque si yo salía nomás a bañarme y a comer. No podía salir a estarme allá con las demás, no. Porque si yo llegaba y me sentaba como a salir de mi celda, nomás por salir, me empezaba una gran picazón en el cuerpo y me hacía regresarme a la celda. Entonces me di cuenta que Dios no quería que yo saliera de la celda. No salía de la celda. Y de vez en cuando llegaba una señora y me decía, Rosa, ¿y por qué no convives con las demás? Me decía, ¿por qué no convives con las demás? ¿Te mantienes aquí? Le decía yo, a mí me gusta mantenerme aquí. Pero yo no le decía por qué. Y la señora me hubiera entendido porque ella me hizo llegar un Nuevo Testamento. Me dijo, no convives con las demás, ¿no? Y ya sabían las demás porque decían, Rosa, que baje. Y yo no bajaba. Y le decía a la compañera de celda que estaba a la otra celda, le decía, ella no va a bajar. Si no le dices que es para que hablar de la Biblia, no va a bajar. Entonces cuando decían que era clase de Biblia, ahí yo bajaba en carrerita para abajo. Era que bien llegado a unas señoras a dar clase bíblica. Ahí sí yo bajaba. La compañera del otro cuarto bien sabía. Ya me estaba conociendo. Entonces, y eso estaba haciendo el Señor. Las personas solitas me brindaron solitas. De repente bajaba una compañerita de las escaleras a la hora de comer y me daba dulces. Yo tenía dulces ahí en mi cuarto. Esos dulces los debes de comprar ahí para que no te los tiren. Así es que llegaban a registrar mi cuarto y ahí estaban los dulcitos, ahí mismo me los dejaban. Como yo ya tenía prediabetes, nomás ahí los tenía. Nomás les daba un chuponcito y ahí los dejaba. Pero aquella compañerita solita me daba. O sea, solitas me ofrecían, sin que yo pidiera, porque Dios, ay, cámara, tache, que tamanuco. Me acuerdo una señora me dijo, ¿te quieres bañar? Le dije yo, gracias, y le agarré la mano fuerte, gracias, que Dios te bendiga, y me puse a llorar. Le dije yo, mañana cuando me bañe, porque yo ya me había bañado sobre el cuerpo, mañana cuando me bañe voy a venir para que me des para lo que me iba a echar para el pelo. Y la señora ya no estaba, ya se había ido, ya no le pude ir yo donde ella que me diera lo que me había ofrecido para bañarme porque ya no le encontré. Pero no me hizo falta nada en aquel lugar. ¿Por qué? Porque Dios me lo provió, porque Dios quería glorificarse en nuestra vida. Porque si tú no te enfermas, si tú no tienes cosas en que se glorifique Dios, ¿cómo lo vas a conocer? No se va a poder glorificar en tu vida, porque pues va a estar como aquella iglesia que decía que de nada tenía necesidad. No, así conocemos a Dios por medio de nuestras luchas, enfermedades. Conocemos al Dios de la gloria. Y asimismo, me quedé pendiente aquel día, ¿verdad? De lo que le dije, que si hubiera tenido dinero no me quedo en la cárcel.
el Señor me pagó la fianza para que yo saliera. No pagué ni 5 porque no tenía, pero Él me lo pagó. Cuando fui después del juicio, fui con el oficial, aprovecho, me dijo, Rosa, dice, pero usted aquí no pagó. Le dije, no, Dios me lo pagó. Usted no pagó nada aquí, me dijo de la fianza. Le dije, no. Allá parecía que no la había pagado, pero me dejaron salir. Porque la mano de papá estaba ahí. La la mano de papá fue quien pagó. Creo que eran $1,500, $2,500 los que pagó mi señor para que yo saliera de ahí. Por eso el Señor dijo, no pidas ayuda ni adentro ni afuera. Porque él se iba a mover. Él me iba a brindar absolutamente todo. ¿Ya ve? ¿Cómo no necesitamos nosotros andar vendiendo tamales en las congregaciones, vendiendo el agua, estafando a los hermanos? Eso no se debe de hacer porque lo que causas es maldición para tu vida. Entonces me curó el Señor, aquí lo tengo anotado porque si no se me olvida lo de la brujería. Y yo tenía una cámara donde tenía una memoria llena de fotografías, pero mías, pero yo no estaba segura qué más había ahí en aquella memoria. Entonces la saqué y la escondí. La escondí tanto que yo ni sabía ni a dónde andaba. Y aparece mi esposo con la memoria. Y le digo, ¿qué es eso? Una memoria, me dice. ¿Memoria de qué? Le dije yo. De tu cámara. ¿Y a dónde estaba? Ahí estaba. El Señor le había dicho a dónde estaba la memoria, que yo no quería que se diera cuenta. Pero como ya estábamos sin secretos, la metió él a la computadora y empezó a borrarlo todo, que el Señor no quería que tuviéramos. Pero ya haciéndolo juntos todo. Porque el Señor le dice a mi esposo, ve allá, allá hay tal cosa. Y allá va mi esposo. Exactamente. Le dice a dónde está lo que no debe de estar. Así es que mi Señor es grande, mi Señor es poderoso. Mire que yo tenía una tabla de la Santa Cena, ignorantemente también. Eso lo usamos cuando nosotros estamos en el mundo, ¿verdad? Porque decimos, este es Jesús. Ese no es Jesús, son pecadores, son pecadores. Buscan a los 12 y uno que está en medio y empiezan a pintarlos o les toman foto y ya los ponen en una tabla y ya dicen que esa es la Santa Cena. Esa no es la Santa Cena. Nadie de nosotros estuvo en la Santa Cena. Así es que esas son idolatrías. Entonces yo iba a mandar unas cajas para El Salvador. Y ahí había metido el trozo de madera de la Santa Cena. Me dijo el Señor, eso no lo mandes, tíralo a la basura. Estaba yo en oración a las 3 de la mañana. Esas horas salí a tirarlo a la basura. Y otras cosas que me dijo que las tirara y las tiré. Me hizo que las tirara y que no las metiera en la caja. Y si las cajas nunca llegaron de mi familia porque se las robaron. Se las robaron. Se robaron las cajas. Mandé 2 cajas y se las robaron. Se desapareció el que se llevó las cajas con todo y cajas. No le llegó nada a mi familia ya. Así es que, pero fue parte del proceso. Fue para ver qué íbamos a hacer. Entonces, al año, y no llegaron las cajas. Y le dije a mi esposo yo, ni digas nada. Porque aquí dice la palabra, le dije yo, que si te quitan la capa, o si te quitan la túnica, quedes la capa. Que no reclames. Aquí dice la palabra, le dije que no reclames. Así es que no vas a reclamar, ni yo voy a reclamar. Los quedamos calladitos. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Que no debemos andar reclamando lo que los roben. Es que tenemos que vivir la palabra. Mire, si es que no es solo versículo. Con hechos los hace el Señor vivir las cosas. Porque aquí no estaba solo el versículo. No, el Señor me ha hecho vivir las cosas. Es vivirlas. De nada sirve. Todos muy bíblicos. Teólogos, pero están muertos. No hay Dios en ellos.
¿De qué sirve que, yo siempre les he dicho, de qué sirve que se sepan la Biblia de Génesis, Apocalipsis y toditos los versículos los reciten? Pero el Dios de la gloria no está ahí. La Biblia sola no te va a salvar. Para salvarte debes de estar llena del poder de Dios, porque que dice que no es comida ni bebida, que el evangelio no es comida ni bebida, sino que es poder de Dios. Debemos de tener el poder de Dios. Porque si yo nada más me sé todita la Biblia y le recete versículo por versículo sin perderme ninguna, pero si Dios no está en mí, ¿de qué sirve que yo sea nada más sabedora de la Biblia y no practico nada, no lo pongo por obra y no la vivo? Estoy perdida igual, porque el diablo se sabe la Biblia. Y así es al Dios que yo le sirvo. Me quedan 20 minutos. A ese Dios, mira, cuando pasó el primer provecho, el primer juicio, me dijo, yo siempre tenía problemas para pagar el dinero, hasta que se hacían como $500, lo iba a pagar. No, hasta que se me amontonaba lo pagaba porque no tenía para pagarlo. Y me dijo el Señor, págalo porque todo eso se te va a devolver, me dijo el Señor. ¿Verdad? Entonces dije yo sí. Y ahorita lo estoy entendiendo, porque aquel juicio se acabó, pagué aquel provecho, se quedó aquel dinero allá, ¿verdad? Se cerró aquel juicio, pero me hicieron otro juicio y hoy estoy en nuevo provecho. Entonces ahorita tuviera yo pagando nuevamente otra cantidad de dinero por otro provecho. Sin embargo, no estoy pagando nada. Ahí se está devolviendo. Lo que el Señor me dijo es te va a devolver. No me lo han devuelto a mí, el dinero especialmente, pero con ese dinero se está pagando este otro provecho que estoy viviendo. Porque terminé el primer provecho y estoy en el otro porque como fueron 2 juicios. Y antes de eso, me dijo el Señor, antes, cuando un juicio había terminado, ¿verdad? Y estaba nomás en provecho, me dijo el Señor, te van a quitar el provecho. Y sí fue como el Señor me dijo, me lo quitaron mientras arreglaban todo para el otro juicio que ellos lo quisieron hacer. Entonces, mientras arreglaban todo el segundo juicio, yo estuve sin provecho. Ahora estoy yendo nuevamente, pero no me han mandado ningún bill. Así se mueve el Señor. Así los provee el Señor. Cuando el Señor, mire, es que dice la palabra que las cosas de Dios no son comida ni bebida, no son riquezas. Dice que son poder de Dios. Cuando te está diciendo que es poder de Dios, es que las riquezas no son terrenales, son espirituales. A mí el Señor me dice, te voy a bendecir, pero me está diciendo que me va a bendecir en lo espiritual. Y sí me bendice en lo espiritual porque me está poniendo a hablar aquí, porque me da palabra, porque me pone a hacer cosas. Así me está bendiciendo. Cuando viene el poder de mí y me salen unas lenguas, es el poder de Dios que viene sobre mí. Porque yo no puedo decir, mire, yo no puedo decirle, mire, voy a ir a su casa y le voy a mostrar las marometas de lengua que yo hablo. No. Como he escuchado que dicen muchos, dicen, invíteme a su iglesia. Yo hablo lenguas y todo. Pero ¿qué lenguas habla? Porque yo no puedo decir yo hablo lenguas, porque yo no las hablo. Esas lenguas salen cuando el Espíritu Santo viene y empiezan a salir por mi boca y no las puedo detener. Samanaco. Pero yo no puedo andar presumiendo yo hablo lengua, porque yo no hablo lengua. Yo no sé nada, yo no digo nada. Las lenguas vienen cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Entonces esperamos hablar las lenguas. Como el Pentecostés, aquellos estaban orando unánime. Nadie hablaba lengua. Pero cuando vino el poder de Dios, todos hablaron lengua. Pero no era porque ellos iban a hablar lengua. Ellos estaban sin hablar lengua. Pero vino el poder de Dios y empezaron a hablar lengua. Entonces hablamos lengua cuando el poder de Dios viene sobre nosotros. Entonces yo no entiendo cuando dicen, invíteme a su iglesia que yo hablo lenguas también. Y yo no entiendo qué lenguas son. Entonces, son idiomas que las voy a aprender en la escuela quizás. Voy a aprender chino, inglés y todo.
porque lo espiritual no se puede ir a ninguna universidad. Ninguna universidad, ninguna escuela tiene clases espirituales. La única escuela para aprender lo espiritual y lo que es de Dios está en las rodillas y meterte con Dios. Ahí está tu escuela. Ahí vas a aprender lo espiritual. Así es que son mentiras cuando te dicen que hay clases para esto, hay clases para lo otro. Son mentiras. Porque nadie puede avisar, nadie puede adivinar lo que es de Dios. Nadie puede dar clases sobre lo que es de Dios. Ninguno. Y decía un Ernest Zúñiga, hondureño: no invite a nadie al altar, aunque vengan aquí y le digan que hablan lengua, dígale que no. Y pues tenía razón, porque es que no podemos decir yo hablo lengua, ¿no? Yo no sé a mí cómo me va a llevar el Señor. Yo no sé si alguna vez me invitan a una iglesia a hablarles la palabra de Dios, pero yo le voy a decir lo que Dios me está diciendo. Y si me dicen, hermano, ¿y qué es lo que tú cantas? ¿Qué es lo que tú bailas? ¿Qué marometas haces? Le voy a decir, mire, señor, si usted quiere un chango, váyase al zoológico y llévenselo para su iglesia. Yo no soy chango. Aquí, de esta boca va a salir lo que Dios quiere decir. Si no, acepta las condiciones o no me invite. Pero a mí, el humano no me va a poner condiciones. Yo no voy a ir a una congregación a hablar lo que Él quiere, a decir lo que Él quiere. No, yo voy a ir a hablar lo que Dios les quiere decir. Si me dejan entrar, bueno, si no, que no me inviten. Pero esa va a ser la condición. Va a ser la condición esa. No les voy a decir, no, es que yo toco marimba y yo me cuelgo y yo bailo. No. Yo no soy chango. Si él quiere todas esas marometas, que vaya al zoológico, agarre un chango y lo lleve a la iglesia. Pero yo no soy chango de nadie. Eso es lo que me ha dicho mi Señor. Así es que yo le voy a decir, ¿usted quiere que Dios vaya a su iglesia a predicar? Estas son las condiciones, las acepta. Si las acepta, ahí voy. Pero si usted no las acepta, yo ni me muevo de mi casa. Ni me voy a mover. Pero si me dice, sí, hermana, yo acepto todas sus condiciones. Vamos, Señor, a dar la palabra. Pero si no, yo no me muevo de mi casita. Pero yo no voy a estar bailando, tocando, brincando al ritmo que ellos quieren. Porque dicen que cuando te invitan a predicar, ellos te ponen las condiciones. Dicen que ellos te dicen, ¿cuántas marometas tienes? ¿Cuántas son las que haces? ¿Haces 20, haces 10? Depende de las marometas que haces. Te abro la puerta para que vengas aquí a la iglesia. Pero si no sabes ninguna marometa, no te invito a la iglesia. Entonces es un circo el que hay allá. Es un circo el que tienen. Entonces en ese circo, que lleven todos los changos. Que esos changos los van a hacer reír, los van a hacer divertir. También les vas a aventar su cagada cuando levantan la cola. Tacomachi, ¿qué? Así son las cosas, señores. Así es que, y ahora, Dios está trabajando en mis procesos. Así es que nosotros somos procesados, hermanito, hermanita. Sin proceso usted no es hermano, sin proceso no es hermana. Métase con el doctor. ¿Quién es el doctor? Y el abogado y el juez. El Señor Jesucristo, con Él lo tenemos todo. Sin Él nada somos. Así es que creo que no se me ha pasado nada. Y si se me escapa algo, luego lo digo. Y constantemente, pues, que el Señor me dice, sierva, el manto es importante. Sierva, el manto es importante. Sierva, el manto es importante. Pero no hacen caso. Ve cómo esta señora ahí. Le he dicho que yo me ponía mi manto y me sacaba el pelo aquí. No lo hacía para que me lo vieran, no. Era porque aquí me ponía mi pelito, ¿verdad? Me ponía mi velito y aquí mi cola me caía aquí. No lo hacía a propósito de nada, sin pensarlo lo hacía.
Me dijo el Señor, cuidadito y vuelves a enseñar tu cabello más, me dijo. Me dijo, tápate la cabeza, que no te vean ni un cabello y hazte un moño. Por eso yo me cuido. Ves que las cucarachas están escondidas y usted nomás mira que sacan las barbitas, las cucarachas, vea. Las cucarachas están aquí adentro y usted se queda viendo. Y dice, ¿qué son esas barbas? ¿Es un camarón? Y le hace, no, es la gran cucarachota que está adentro. ¿Y por qué la mira? Por los pelitos que le salen. No, mire, yo me aseguro que ni un pelito se me salga, porque Dios no quiere que me vean mi cabello. Dios quiere que me lo cubra. Dios no quiere que se me vea nada. Entonces yo no entiendo cómo estas personas dicen que Dios habla con ella y que se meten con él y que Dios les habla. Pero no es el mismo que me está santificando a mí. El mismo que me dice que esconda mi cabello y que cuidadito y me corte, que yo no tengo libertad de agarrar tijera y decirme, no, que hoy me voy a hacer un cepillo aquí como yegua. No, de ninguna manera, nada de eso. Entonces yo no entiendo cómo estas personas tienen su velo aquí. Hasta aquí tienen su velo. Y de aquí para que enseñan toda la mollera, todo el pelo. Tienen su velo hasta aquí y el pelo aquí por delante, para que se lo vean como que son anacondas. No, señores. Con la cabeza peladota. No, señores. Metámoslos con Dios. Yo le hago una invitación. Y quiero compartir al Dios que yo le sirvo con usted. Métase con mi Señor. Empiece de a poquito para que usted empiece a probar las cosas de Dios. Primero conviértase al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pase por las aguas, que le bauticen, métase a un río. Asegúrese que en un río la bauticen para que corra el agua. Y de ahí métase con Dios. Pero si usted ya aceptó al Señor Jesucristo y es sancochada, arrepiéntase y póngase a cuenta con Dios. Vaya, arrepiéntase con el Salmo 51 y empiece a buscar del Señor. Empiece ahí subiéndole 15 minutos, 20 y váyale subiendo y váyale subiendo y váyale subiendo. Nunca le baje y váyale subiendo hasta que llegue a las 5 horas de oración. Y se le puede ir subiendo, súbale más. Y usted me dice, que yo trabajo, hermano, fíjate que trabajo, hermana. Agárrese un fin de semana para meterse desde la mañana hasta la noche en oración. Porque usted tiene que meterse en oración para que Dios le diga cuándo va a ayunar y cómo va a ayunar. Porque aquí no es de que, no, yo hoy me voy a levantar y hoy quiero ayunar. Aquí no es ayunar cuando usted quiere. Aquí es Dios quien la va a poner a ayunar. Le va a decir cómo va a ayunar, a qué horas la va a empezar, cuántos días va a ayunar, cómo va a ser el ayuno y a qué horas lo va a entregar. Cuándo lo va a tomar y cuándo lo va a entregar y qué es lo que va a hacer durante el ayuno. Así es que aprendamos a obedecer a Dios y a estar en los caminos de Dios, no en los caminos del mundo. Cristo le ama, Dios le bendiga. Hasta luego.